Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Slava Jesús Christu, Slava Navike. Hoy, 6 de julio, se nos proponen como textos para nuestra reflexión la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 18 al 23, y el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Léelos para tener contacto con la palabra de Dios. Nos dice la escritura de hoy: y ahora, liberados del pecado, han llegado a ser servidores de la justicia. Voy a hablarles de una manera más humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes entregaron sus miembros haciéndolos esclavos de la impureza y del desorden hasta llegar a sus excesos, pónganlos ahora al servicio de la justicia para alcanzar la santidad. Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justicia, pero ¿qué provecho sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan? El resultado de esas obras es la muerte. Ahora en cambio ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios. El fruto de esto es la santidad y su resultado la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice el Evangelio: al entrar en Cafarnaún se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, aunque no sea más que un oficial subalterno, digo a uno de mis soldados que están a mis órdenes: ve, y él va. Y a otro le digo: ven, y él viene. Y cuando le digo a mi sirviente: tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo instante. Elegir un modo de vida, desarrollar tus cualidades y tu carácter para establecer una rutina diaria. Cuando eliges cómo ser y quién ser naturalmente, vas marcando el rumbo de tu vida. El pecado es todo aquello que desvía y perturba ese rumbo de vida óptimo. Sin embargo, equivocarnos no es lo más grave. Lo grave es que al darnos cuenta de la equivocación no querramos cambiar. Que al darnos cuenta del pecado, aprendemos a convivir con él en vez de eliminarlo de nuestra vida. Por eso San Pablo dice que un proyecto de vida en la fe no puede convivir con una rutina diaria de pecados. Es tiempo de dar lo mejor de nosotros, dejando de lado el pecado. Ahora bien, ¿tú eres capaz de reconocer tus pecados? ¿Te das cuenta de la presencia de ellos en tu vida? Porque si no es así, no hay de qué arrepentirse. Pero si te das cuenta, tienes mucho para crecer y seguir mejorando. El que no reconoce sus pecados, ni cuáles son, está en graves problemas, porque su proyecto de vida ya está camuflado en una vida con pecados. No se trata ni de criticar ni de condenar, sino de descubrir que reconocer la falta es el primer gran paso para la transformación de vida. Reconocerme frágil y débil para tener necesidad de aquel que es fuerte y me robustece. Sano no va al médico, sino el enfermo. ¿Qué necesidad tendremos de Jesús si no reconocemos el pecado? Por eso la historia de hoy no se trata de reconocer el pecado para hacernos débiles, sino para descubrir el poder y la fuerza del amor de Dios y su misericordia, que se manifiestan y triunfan en nuestras debilidades, restaurando nuestra vida, sanándonos y liberándonos. La primera actitud del centurión, ¿cuál fue? Reconocer su condición, pues él mismo se reconoce pecador e indigno. Esta fue la puerta que abrió paso a la misericordia. En segundo lugar, su fe, que pronunció esa frase maravillosa: basta que digas una palabra y se curará.
Esta frase revela a un hombre que reconoce el poder de la palabra de Jesús. Alguien que sabe que cuando Jesús habla, no es una palabra hueca y vacía, está llena de poder y majestad. Que la palabra de Jesús pronunciada jamás quede apagada, ni se pueda apagar. Y Jesús revela el poder de la fe que nos hace partícipes y merecedores de esa palabra. Nunca vi tamaña fe en Israel. ¿Qué diría Jesús de la tuya, de tu fe? ¿Cuál es el tamaño de tu fe? ¿Confías en la palabra de Jesús? Es tiempo de dejar de lado el orgullo, de creer que todo depende de tu esfuerzo y tu sacrificio, y encomendar un poco más a Jesús y confiar en su palabra. Y así, su servidor se curó en ese mismo instante, porque la misericordia es inmediata y se manifiesta donde hay un corazón dispuesto. Recuerda, todo esto tiene un sentido, que yo me gane la herencia del reino de los cielos. La propuesta de hoy, como hijos de la luz, es tiempo de dar frutos. El desafío, pedir perdón y reconocer mis faltas, ya me hace merecedor de un milagro. Que tengas hoy una excelente jornada, que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Slava Isusu Christu, Slava Navike.